Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso agobiar a su siervo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Palabra de Dios. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempo de hambre. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La pasión de tu Hijo, oh Dios, nos libra de la muerte. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le dijeron: concédenos que cuando estés en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Son ustedes capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar, o de sumergirse en las aguas en que yo me voy a sumergir? Ellos le contestaron: sí. Jesús les dijo: el trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán y se sumergirán en las aguas en las que yo me voy a sumergir. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Es para aquellos para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los otros 10 se enfadaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús llamó a los 12 y les dijo: ustedes saben que los que figuran como jefes entre las naciones tratan despóticamente a sus súbditos y que sus magnates
los oprimen. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la muchedumbre. Palabra del Señor. Seguimos en el camino de Jesús a Jerusalén. Este camino no es cualquier camino, es el que había sido anunciado desde el principio por Juan Bautista, el camino del Señor, es decir, el camino del seguimiento del Señor. Y en este camino Jesús instruye a sus discípulos. En el fondo, nos está instruyendo a nosotros que somos sus discípulos ahora. Hay una cuestión que necesitamos tener clara. Ya Jesús ha hablado en los domingos anteriores de dos obstáculos que hay para el seguimiento. El primer obstáculo es el de el ansia de rango, de posición. ¿Quién es más importante? ¿Quién está en el primer puesto? ¿Quién es más que el otro? Ese es el primer obstáculo para el seguimiento del Señor. El segundo es el de la riqueza. El apego a la riqueza que escuchábamos el domingo pasado, de aquel hombre que quería alcanzar la vida eterna, pero que no podía despegar porque estaba apegado a sus bienes. Ahora nos presenta el tercer obstáculo, el poder. Y esto, lo mismo que la riqueza y el prestigio, son cuestiones que están enquistadas en nuestra alma por la cultura, por la educación en las que nosotros nos hemos desarrollado. Yo oigo por ahí como una especie de grito de combate: la sangre de Cristo tiene poder. Ahí está la idea del poder. Pero preguntémonos en qué versículo del Evangelio se fundamenta ese grito de combate. Fijémonos en una cosa que de pronto nosotros, leyendo el Evangelio, no analizamos. En el Evangelio jamás, ni una sola vez, se le atribuye a Jesús poder. Lo que se le atribuye a Jesús es autoridad y fuerza, que son cosas distintas, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero poder nunca en el Evangelio. La palabra poder aparece referida a Jesús en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de Jesús resucitado. Y cuando uno analiza el poder que se le atribuye a Jesús, es el poder sobre la muerte y sobre los factores de muerte en la historia de la humanidad. ¿Por qué eso? Porque poder es la capacidad de imponer la propia voluntad sobre la voluntad de otras personas. Y entonces eso implica o una disminución de la libertad ajena o una anulación de la libertad ajena.
Recordemos aquel pasaje que también leímos un domingo, donde le preguntan a Jesús que si el marido puede disponer de la mujer a su antojo. Y Jesús dice que no, que Dios los hizo iguales, los emparejó. Ese poder no es cristiano, pero nosotros sin darnos cuenta lo hemos bautizado y aún más lo hemos sacralizado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para poder escuchar el mensaje de hoy. Ocurre lo siguiente: Jesús va presidiendo la marcha en el camino. Los discípulos no van cerca de él, van a cierta distancia. Y miremos lo que ocurre, es que el evangelista, pues en aquella época no había mucha tinta ni mucho papel, y entonces había que decir las cosas con pocas palabras pero bien concentradas. El evangelista dice que se le acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Se le acercaron quiere decir que estaban retirados. Ellos estaban en el grupo de los 12, retirados de Jesús, pero ahora se le acercan a Jesús. Ahora, el hecho de acercársele ellos dos solamente a Jesús significa que se separan del grupo. Son las cosas que es necesario tener en cuenta, porque aquí se nos está hablando de algo mucho más de fondo. Ellos se separan del grupo y ahora vamos a ver con qué intención. Porque el acercamiento a Jesús no es tampoco buscando su persona. Ellos buscan otra cosa. Se le acercaron y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Esto no tiene ninguna fórmula de cortesía. Aquí no hay ningún miramiento, no es por favor, no. Es de una forma pretenciosa. Algo así, como cuando los niños vienen donde el papá o la mamá: papi, di que sí, mami, di que sí, y sin saber todavía qué es lo que van a pedir. Bueno, así está. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les pregunta: ¿y qué quieren? O sea, hay que hacer explícito el pedido. ¿Qué quieren? Y ellos le dicen: queremos que cuando te sientes en tu gloria, se refieren a lo que ellos entienden que va a hacer Jesús a Jerusalén, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto indica la intención de ellos. Ellos suponen que Jesús va a conquistar el trono en Jerusalén. Va a destronar a Herodes, va a expulsar a los romanos y se va a constituir en monarca del pueblo de Israel, del pueblo judío, que es lo que queda. Y pensando así, ellos quieren estar en los dos puestos de más poder, el de la derecha y el de la izquierda. Por eso la respuesta de Jesús: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no entienden todavía a qué es que yo voy a Jerusalén. Ellos se imaginan que Jerusalén es la meta y Jerusalén es un lugar de paso. Miren que vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús no va en busca de gloria terrena. Él va en busca de la gloria del Padre Celestial. Ellos no han entendido, a pesar de que Jesús se los ha dicho. Pero es que ahí es donde está el problema.
Cuando uno tiene la cabeza llena de ideas que le han transmitido, de cosas que ha recibido por educación, lo que venga después rebota, resbala. Y es lo que está ocurriendo con ellos. La palabra de Jesús les ha resbalado, porque ellos tienen su cabeza ocupada con las ideas que les han inculcado antes. Jesús les dice entonces: ustedes son capaces de pasar el trago amargo que yo voy a pasar y de ahogarse, de sumergirse en las aguas en las que yo me voy a sumergir. Es decir, ustedes son capaces de pasar por el sufrimiento que a mí me espera y la muerte que yo voy a sufrir. Y ellos dicen que sí. ¿Por qué? Porque ellos se están imaginando una lucha de héroes. Van a entrar a Jerusalén y cada uno agarre su espada, su machete, vamos a quitarle el trono a Herodes y aquí a como dé lugar, a mochar cabezas, pero vamos para arriba. Es la idea que ellos tienen, completamente extraña, porque Jesús nunca ha hablado de eso. Y ellos le dicen que sí están dispuestos. Entonces Jesús les dice: sí, ustedes van a pasar por las mismas que yo. Jesús está haciéndoles entender que lo que lo va a afectar a él, los afectará a ellos, pero ellos no tienen idea de cómo es que eso va a suceder. Y es que cuando ellos se den cuenta de que Jesús fue clavado en una cruz y no hubo ninguna toma de poder y no hay puestos burocráticos para repartir, entonces ellos se van a sentir decepcionados, defraudados. Ustedes sí van a participar del trago amargo que yo voy a beber y van a experimentar la muerte que yo voy a sufrir. Pero los puestos a mi derecha y a mi izquierda ya están reservados. Esos puestos a la derecha y a la izquierda, cuando leemos el relato de la pasión, lo leímos este año el domingo de Ramos, nos damos cuenta de que cuando a Jesús lo crucificaron, crucificaron uno a la derecha y otro a la izquierda. Los puestos a la derecha y a la izquierda de Jesús son para aquellos que están dispuestos a morir con Él y como Él. No son para los que tienen ambiciones de poder, de posiciones de dominio o de mando. Son para los que quieren morir como Jesús. Como resultado de eso, que parece como si fuera un balde de agua fría para los dos, viene otra cuestión. En el grupo se forma un altercado. Los 10 comienzan a discutir y a pelear con los dos. Esto significa que todos tenían la misma ambición. Todos querían esos primeros puestos de mando. Pero estos dos se les adelantaron y eso a ellos les parece inaguantable. Así que se forma la discusión, se crea el desacuerdo en el grupo. Y esto hace recordar la historia. Cuando el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, que Roboam quiso poner mano de hierro sobre la gente y un dominio despótico, la gente se le rebeló
y el reino se dividió, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Salomón se quedó, pues el hijo de Salomón, Roboam, se quedó con solo 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. El resto formaron reino aparte, la división del reino. Y entonces Jesús los llama, porque es que siguen lejos de él. Esa pelotera que tienen es lejos de Jesús. Si estuvieran cerca de Jesús, estarían de acuerdo con él. Habría concordia, pero como están lejos de Jesús, hay discordia. Entonces Jesús los llama y les dice, miren, a ustedes les consta, esto no es algo que hay que darles una clase de política ni de nada de esas cosas, ellos lo ven, eso les consta. A ustedes les consta que los que figuran como jefes de las naciones las tratan despóticamente. Aquí Jesús pone una cosa que no podemos dejarla pasar desapercibida. Los que figuran como jefes de las naciones. Los jefes de las naciones no lo son tan realmente como parece ni como presumen. Detrás de los jefes de las naciones hay unos hilos de poder que los manejan a ellos. Ellos solo figuran, pero no lo son en realidad. Y nosotros lo sabemos incluso hoy. No hay gobernante sobre la tierra que no tenga sus apoyos de cualquier índole, que a la hora de la verdad son los que le dicen que sí y que no. Eso no es un secreto. Los jefes de las naciones, los que figuran como jefes de las naciones, los tratan despóticamente a sus pueblos. Y sus magnates, sus grandes, dice él, los oprimen. Los segundones, los subalternos de esos figurines, de esos que figuran como jefes de las naciones, también son instrumento de atropello para los pueblos. Y Jesús les dice, ustedes no van a ser así. La comunidad que Jesús está creando no tiene esa misma manera de ser, no vive de esa dinámica. Entre ustedes no es así. Entre ustedes, dice, el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás. Jesús va a hablar aquí de 2 formas de servicio. La primera es el servicio dentro de la comunidad. Y es un servicio entre iguales, entre hermanos. Es el servicio fraterno. El que quiera ser grande, el que quiera crecer, destacarse entre ustedes, que se haga servidor de los otros. Y el que quiera ser primero, es decir, el que quiera estar en primera línea junto a mí, el que quiera estar al lado mío, el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Fijémonos la diferencia entre el primer modo de servicio y el segundo. El primero es el servicio dentro de la comunidad, es el servicio entre hermanos. El segundo es el servicio a los últimos de la sociedad, a los últimos en la escala social, a los más excluidos de la tierra. El que quiera ser primero, que se haga servidor de los últimos. Ustedes quizás recuerdan lo que escribió San Pedro Claver cuando se consagró
Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros hasta la muerte. Así firmó él, esclavo de los esclavos negros hasta la muerte. Es su manera de expresar esto que dice Jesús. Y la razón está en el mismo Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a entregar su vida en rescate por la multitud. Esta es la actitud propia del cristiano. Esas ambiciones de poder que a veces se dan en nuestras comunidades no tienen ningún fundamento en la persona de Jesús. Jesús no reprime libertades. Él más bien alienta al ser humano para que sea libre. Él no limita la libertad, más bien la orienta para que sea más verdadera. No nos hemos referido prácticamente al problema del poder político, porque ese es otro cuento, es distinto. Aquí estamos refiriéndonos al poder en general y lo que Jesús nos dice a ese respecto. El poder político pues ha sido pervertido, porque si es político debe ser el poder de la sociedad, de la polis, es decir, de la sociedad. Pero es contra la sociedad. Normalmente nosotros vemos que el poder político se ejerce a expensas del bienestar de la sociedad. Eso es otro cuento, pero lo que a nosotros los cristianos nos compete es esto que nos ha dicho Jesús. Por consiguiente, si nosotros vamos a intervenir en el terreno de la política, no podemos ir con cualquier concepto de poder. Si vamos a intervenir en el campo económico, no podemos ir con cualquier concepto de poder. Si vamos a establecer las relaciones sociales de convivencia, no podemos manejar cualquier concepto de poder. Tiene que ser al estilo de Jesús. Ese poder suyo que es capacidad de derrotar la muerte y los factores de muerte en la historia de la humanidad. De hecho, aquí lo tenemos en el ejemplo de la Eucaristía que celebramos. Todos nosotros sabemos lo que Jesús nos dice